Nosotros vamos a dar inicio a un nuevo estudio. He estado esperando para este estudio, emocionado, ¿verdad? Porque creo que este estudio va a ser de mucha bendición a nuestras vidas y también en particular nuestra iglesia, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros formamos lo que es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos la novia de Cristo. Hay ciertas expectativas que Dios tiene para su iglesia. La iglesia no solo se trata de reunirnos y llevar las cosas tal como queremos o tal como deseamos. La iglesia existe con el propósito de glorificar a Dios y así cumplir con sus propósitos. Y es un honor pertenecer a una iglesia local y bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Primera de Tesalonicenses y tenemos el gran privilegio de ver tal como esta iglesia comenzó en el libro de Hechos. Así que vamos a estar en dos lugares en esta noche, el libro de Hechos capítulo 17 y luego vamos a saltar a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a estudiar un poco acerca de la iglesia local que fue plantada por Pablo, el apóstol Pablo, y cómo esa iglesia perseveraba no en condiciones cómodas, sino en condiciones muy contrarias. Y así nosotros vamos a recibir una tremenda bendición por haber hecho el esfuerzo de estudiar este libro. Esto no va a ser un estudio de 3 semanas. Este estudio va a llevar tiempo. Y creo que no es muy provechoso tener prisa cuando estudiamos la palabra de Dios. Amén. Así que tiene su lugar en el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a buscar el versículo 1. Nosotros encontramos a Pablo en sus viajes misioneros y en particular dice que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora quiero recordarles, hermanos, en esta noche recordamos todos, Dios había mandado a Pablo a los judíos o los gentiles. ¿A los judíos o los gentiles? Yo solo escucho. ¿A los judíos o los gentiles? Alguien que no tiene pena. Gracias, hermano chico. A los gentiles. Pero ¿sabe qué? Pablo tuvo un corazón para su propia gente. Entonces Pablo dice, voy a pasar por la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue, versículo 2, a ellos y por 3 días reposó, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es interesante que Pablo en este pasaje no está presentando una religión, está presentando una persona. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros encontramos la salvación, la redención en una persona y no solamente en una religión. ¿Cuántos dicen amén? Aquí la Biblia dice que algunos, versículo 4, de ellos creyeron. Gloria a Dios. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos
que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué buen testimonio, amén. Yo quisiera tener un testimonio tal como ellos, pero a veces nosotros como cristianos solo queremos pasar quietos esta vida. No queremos molestar a nadie, no queremos, ¿verdad?, meternos, no queremos ser metidos, ¿verdad? Pero ¿sabe que el Evangelio nos llama a estar metidos en la vida de otras personas? ¿Cuántos dicen amén? Es un llamado, hermanos, y no solo metido para sacar lo sucio, lo malo, ¿verdad? Sino para ayudar, para edificar, para que ellos vean cuán grande es nuestro Dios. Y dice, y los cuales Jason ha recibido, y todo, versículo 7, estos contravienen de los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Hermanos, vemos aquí los momentos, los días, por decirlo así, en que la iglesia en Tesalónica fue plantada, establecida. Pero nosotros vemos que Pablo no pasó mucho tiempo allí para ayudar a ellos a arraigarse en la palabra de Dios, formar una sana doctrina y tener una firmeza como una iglesia local. Muchos dicen que Pablo solo estuvo tal vez 4 o 5 semanas. Y todo eso sucedió en ese poco tiempo. Pero lo más impresionante al estudiar el libro de 1 de Tesalonicenses no es que Pablo fundó la iglesia en 5 semanas, sino que la iglesia, siendo una iglesia tierna, una iglesia recién plantada, tuvo el entendimiento, la sabiduría y el corazón para perseverar a pesar de la mucha persecución que vivieron ellos en esos días. Y nosotros en esta noche queremos hacernos la pregunta: ¿cómo podemos nosotros, ya cerca de cumplir 15 años de existencia, ya no somos una iglesia tiernita? Amén. Pero queremos ser una iglesia creciente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están despiertos en esta noche, hermanos? ¿Algunos? ¿Verdad? Yo sé que han trabajado duro hoy, pero ahora es el tiempo a emocionarse, ¿verdad? Y estar conectado a la enseñanza. Nosotros, hermanos, somos una iglesia local, la cual debe ser siempre creciente. Nosotros vamos a ir a 1 de Tesalonicenses en nuestras Biblias y vamos a leer los primeros versículos. Y es interesante que esta carta no es como otras cartas que Pablo escribió a las diferentes iglesias que él había plantado, tal vez queriendo instruir o corregir o tal vez aconsejar. Pablo escribe este libro queriendo agradecerles a ellos, felicitar a ellos por haber perseverado en su fe. Y ese es un gran testimonio, hermanos. Nosotros estamos viviendo en días muy difíciles, en el sentido de que hay mucho pecado y mucha tentación al alcance de cada uno de nosotros. No tenemos que ir buscando oportunidad, ocasión pecar. El pecado está alrededor de nosotros, nos rodea en muchas formas y todos los momentos. Entonces la pregunta no es ¿cuándo vamos a ser tentados? Es cómo vamos a superar la tentación y ser una iglesia arraigada. Una iglesia preparada a perseverar, venga lo que venga, en estos días mientras esperamos la venida de Cristo. Vamos a orar y después vamos a compartir un poco del trasfondo y luego voy a compartir 3 cosas, 3 marcas de una iglesia arraigada. ¿Listo? Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este día. Gracias por el privilegio que tenemos abrir la Biblia, la palabra tuya que es inspirada por ti. Tener la ayuda del Espíritu Santo a leerla,
poder interpretarla, entenderla y también aplicarla y ponerla por obra. Señor, gracias por este instrumento divino que tenemos aquí en nuestras manos. En este libro de 1 de Tesalonicenses tenemos registrado aquí el testimonio de una iglesia perseverante, arraigada y fiel. Tenemos aquí una iglesia realmente digna de imitar. Señor, ayúdenos a aprender del patrón, el modelo que vemos en esta iglesia en el transcurso de este estudio del libro de 1 de Tesalonicenses. Y Señor, ayúdenos no solamente a estudiarlo para agregar conocimiento a nuestro cerebro, sino, Señor, ayúdenos a estudiar esto con el propósito de ser transformados. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Hay ciertos momentos en la vida de una iglesia en los que se hace necesario detenerse, pausar y reenfocarse, igual plantarse una pregunta sencilla, pero a la vez esencial. La pregunta sale así: ¿en qué tipo de iglesia nos estamos convirtiendo? No en lo que decimos creer, ni en lo que afirmamos valorar, sino en lo que realmente Dios y su palabra está produciendo en nosotros y a través de nosotros. Creo que sería provechoso, hermanos, preguntarnos qué tipo de iglesia seremos dentro de 5 años. ¿Es la meta nuestra como una iglesia local solo agregar más personas y llenar esta capilla? ¿O la meta de Iglesia Bautista Esperanza es ser una iglesia arraigada, una iglesia creciente, una iglesia que lleva mucho fruto para la gloria del Señor? Una parte de esa meta, hermanos, de llevar mucho fruto es apoyar ministerios como BBN. Es una manera en que nosotros podemos asegurarnos que estemos siempre llevando mucho fruto. Al comenzar este recorrido por el libro de 1 de Tesalonicenses, hermanos, debemos tomar en cuenta ciertas cosas. Número 1, debemos tomar en cuenta que esta es una de las primeras cartas escritas a una iglesia joven. Podemos decir tiernita. Es una iglesia que no contaba con años de madurez, no tenía una historia, ¿verdad?, de existencia, una historia de testimonios, generaciones que pasaban primeramente y ellos cuentan de ese testimonio. No, es una iglesia que no contaba con sistemas teológicos. Ellos no contaban con institutos bíblicos o escuelas dominicales donde podrían agregar más conocimiento y arraigarse más. No tenían tradiciones. Esta iglesia, sin embargo, es una iglesia que se convirtió en un modelo para otras. Es decir, que esta iglesia en 1 de Tesalonicenses, plantada y fundada en Hechos 17, es una iglesia modela, es una iglesia patrón que sirve como una meta, una medida por la cual podemos medir a nosotros para ver si realmente somos una iglesia arraigada y preparada para traer gloria al Señor. Es interesante, a pesar de no ser una iglesia con una gran historia y una iglesia que no contaba con años de madurez, es interesante los resultados que experimentaron. Ellos tuvieron un gran testimonio. Y les pregunto por qué. Creo que la respuesta es porque el Evangelio había echado raíces en ellos. Hermanos, no debemos cansarnos de escuchar una vez más la historia y la verdad del Evangelio.
Quiero recordarles, hermanos, que fue el poder de Dios que actuó en usted para que usted llegase a conocer a Cristo como su Salvador. Fue el poder del Evangelio que le permitió nacer de nuevo en la familia de Dios. Fue el poder de Dios que alcanzó a nosotros cuando nosotros estábamos en el charco del mundo sin esperanza. Fue el Evangelio, el poder del Evangelio que nos daba esperanza sin merecerlo. Pero quiero recordarles, hermanos, en esta noche que es el mismo poder del Evangelio que nos sostiene en la vida cristiana. Es el mismo poder del Evangelio que nos permite levantarnos una vez más, pedir perdón y seguir adelante glorificando y sirviendo el nombre del Señor. Es decir, hermanos, que el poder del Evangelio no solo se necesita cuando acepta a Cristo, se necesita el poder del Evangelio todos los días de nuestra vida cristiana. El poder del Evangelio. Esta iglesia tiernita tuvo este gran testimonio porque ellos dependían de este poder del Evangelio. Y hermanos, nos recordamos en esta noche que el poder del Evangelio, escuchan, es el mismo poder que Dios utilizó para levantar a Cristo de los muertos. O sea, no es cualquier poder, es un poder divino. Es un poder que no se compara a otros recursos, a otras cosas en este mundo. Es un poder único y lo necesitamos. Entonces, cuando esta iglesia comenzó, en Hechos 17, encontramos el apóstol Pablo entrando en la ciudad de Tesalónica. No, esta ciudad no era una ciudad muy grande, más bien era un pueblo. Perdón, no era un pueblo, no una pequeña aldea, sino una ciudad próspera, influyente, importante. Contaba con un centro comercial grande, rebosante de cultura, comercio y creencias diversas. En un lugar muy parecido al mundo, era un lugar, muy parecido al mundo actual, distraído. Ajetreado, pluralista y a menudo reacio a la verdad, o sea, quiere rechazar la verdad, no presta atención a la verdad, cambia la verdad para fábulas, dice la palabra de Dios. Estamos viviendo en estos mismos días. Pablo llega y durante 3 sábados razona con ellos. Empieza a discutir y exponer la palabra de Dios. No fue con el propósito de entretenerles, de impresionarles. No suaviza el mensaje del Evangelio. Él abre la palabra de Dios y proclama que Jesús es el Cristo crucificado, el Cristo resucitado. Y algunos creyeron. ¿Sabe lo que me dice, hermanos? No debemos cambiar el Evangelio. No hay necesidad de simplificar el Evangelio. El Evangelio es simple. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros no tenemos la necesidad de cambiar el Evangelio, de modificar el Evangelio para que sea más aceptable, para que concuerda más con el estilo de vida de muchos o las modas del día de hoy. Hermanos, el Evangelio es poderoso cuando se presenta tal como es. Y cuando queremos modificar el Evangelio, pierde el poder salvador. Necesitamos seguir este patrón. Pablo predicaba el Evangelio. Es interesante lo que sucedió. La Biblia dice que algunos creyeron. Es interesante lo que hace
que esta historia de esta iglesia sea extraordinaria es que esa iglesia nació bajo presión. Casi de inmediato surge la oposición. Cuando los del pueblo escuchan que algunos habían creído y habían aceptado a Cristo y tomaron la decisión a seguir en pos de Cristo como discípulos y seguidores de Cristo, ellos se enojaron. Y Pablo tuvo que salir para salvar su vida. Él no quiso, él no quería salir y dejar esa iglesia tiernita, pero lo hizo. No había un programa de discipulado prolongado, no había un grupo de diáconos, no había mucho conocimiento, por decirlo así, no había todavía mucha transformación, mucha madurez, pero Pablo tuvo que dejar esta iglesia. Humanamente hablando, hermanos, esta iglesia no debería haber sobrevivido. Si nosotros hoy mismo vamos a los lados de los campos, o nosotros subimos la montaña a Tapiquilares y nosotros pasamos 3 domingos ahí realizando un estudio bíblico, y de repente algunos creen y de repente los mismos de Tapiquilares se enojan por el mensaje que estamos enseñando y predicando y tenemos que huir de ese lugar. ¿Cuántos de nosotros creemos que esa iglesia va a seguir perseverando, arraigada en la palabra de Dios, honrando y glorificando a Dios? Poco lo creo. Pero el testimonio de esta iglesia en Tesalónica es exactamente eso. Pablo salió, la iglesia siguió. Y sin embargo, esta iglesia no solamente sobrevivió, sino que prosperó. Eso es increíble. Este es un milagro de Dios. Y esto me recuerda, hermanos, lo que Dios empieza, Dios cuidará. Esta iglesia no es la iglesia de Pastor Lee. Esta iglesia es la iglesia de Cristo. Lo que Él empieza, Él cuidará. ¿Cuántos dicen amén? Si usted pertenece a la iglesia, eso debería de servir como un confort y una seguridad, que pertenezco a una iglesia la cual Dios cuidará, va a proteger y va a mantener en su mano. Esta iglesia no está en la mano de Pastor Lee. En cualquier momento el Señor puede arrancar el Pastor Lee, llevarme al otro lado o al cielo, mejor al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Mi esposa dice no todavía. Pero este es el asunto, hermanos. La iglesia somos nosotros. Estos edificios pueden caer, los buzos, otros pueden robar y llevar, podemos quedar sin recursos, pero seguimos siendo la iglesia de Cristo. Y nosotros podemos aprender de esta serie, hermanos, cómo podemos seguir siendo la iglesia cuando todo viene para abajo, cuando hay oposición, cuando hay críticas, cuando no hay mucho apoyo, cuando no hay finanzas. Podemos seguir siendo la iglesia de Cristo y debemos hacerlo, pero eso requiere preparación. Eso requiere preparación. Así que vamos a ver 3 marcas en esta noche, 3 marcas que vemos aquí en la primera parte de esta carta. Y vemos aquí que la Biblia dice, empezando en versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 marcas vemos aquí en versículo 3.
la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia, firmeza en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La primera marca es una fe que obra, una fe que obra. Quiero explicar lo que significa esta marca, una fe que obra. Hermanos, obviamente la fe es el vehículo que nos lleva a la vida eterna. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la Biblia también enseña que es por fe que somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante. Pero esta fe no solamente sirve como el vehículo, pero es la fe el elemento por lo cual debemos vivir todos los días. Dios nos llama a vivir por fe y no por vista. Entonces esta fe no es una fe pasiva. No es solo algo intelectual. Yo lo sé, pastor. Yo sé. No se trata de eso. Es una fe, escuchen hermanos, es una fe que produce acción. O sea, si nosotros decimos que tenemos fe, debemos evidenciar esa fe por nuestras obras. Eso es lo que enseña Santiago. Y Santiago pone el ejemplo de Abraham, que él fue justificado por sus obras. Lo que Santiago quiere decir no es que él llegó a la salvación mediante las obras. No. Él estaba demostrando la salvación que él tenía mediante las obras. O sea, la salvación que él poseía fue evidenciada por las obras que él hacía. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante, no debemos confundir eso. Santiago capítulo 2, versículo 17, por favor, hermanos. Unos libros más adelante, después de Hebreos, encontramos Santiago capítulo 2, versículo 17. La Biblia dice: así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Hermanos, la Biblia dice que la fe que tenemos es una fe que produce obras. Estoy emocionado porque en la Semana Santa planté unos árboles. Planté guanábana, guayaba, mandarinas, aguacate, ¿qué más? Cocos. Tenemos un jardín ahí. Algún día vamos a vender todo eso, ¿verdad? Son bromas, vamos a compartir. Pero yo estoy emocionado. Usted dice, ¿por qué, pastor? Porque yo trabajé todo el día sembrando esos palos, pero con cuidado, hasta que compré buena tierra. Eché, ¿cómo se llama? Cenices ahí alrededor, porque ¿dónde está la hermana? La hermana Leida no está, ¿verdad? Ella me regaló una bolsa y me dice, pastor, tiene que echar esto. Cada persona tiene su forma, ¿verdad? Otros dicen, pastor, tiene que echar sal al palo de coco. Ok. Según toda la información que me han regalado, escúchame muy bien, voy a tener una cosecha increíble. Pero usted dice, pastor, ¿por qué usted hizo tanto y esforzándose para sembrar esos palitos? Porque yo sembré esos palos con la fe que algún día ese palo va a producir fruto. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, nuestra fe produce igual como esos palitos. Esos palitos producen frutos agradables. Yo no puedo esperar hasta arrancar uno de esos limoncitos y esos aguacates bien deliciosos y esas guayábanas y guayaba, así se llama, ¿verdad? Guanábana y guayaba, lo que sea, ¿verdad? Voy a estar emocionado. ¿Cuántos quieren compartir conmigo? ¿Verdad? Solo 3. Bueno, yo voy a anotar sus nombres, ¿verdad?
su vida y mi vida en Cristo debería de producir fruto. La Biblia dice en Juan 15, hermanos, que Dios obra en nosotros para que llevemos mucho fruto para su gloria. Si decimos que tenemos fe, ¿dónde están las obras? ¿Cuáles son las cosas que estamos demostrando que realmente tenemos fe? Mire, hermanos, para ser sinceros, yo puedo decirles en esta noche, yo soy doctor. ¿Cuántos de ustedes quieren mañana venir para una consulta con el doctor Leroy? ¿Ninguna persona? ¿Por qué no quiere venir? Yo puedo atenderle perfectamente bien. Tengo acetaminofén, tengo Pepto-Bismol, ¿verdad? Venga con sus enfermedades y voy a solucionar sus problemas. ¿Cuántos dicen amén? Algunos, eso no se llama fe, hermanos, ¿ok? Yo no soy doctor y no me crean. ¿Por qué? Porque no puedo producir ninguna evidencia para comprobar que realmente soy médico. La primera cosa que hace mi esposa cuando vamos a un doctor es ella se fija en la pared donde están colgados todos los cuadros, donde había estudiado, los títulos. ¿Por qué? Porque eso da confianza, confirma la capacidad que realmente es un doctor. Cristiano, escúchame muy bien. Hoy día hay muchos que dicen, soy cristiano, pero no presentan ningún comprobante que realmente tiene fe en Cristo. ¿Puedo ser muy sincero con ustedes, iglesia? Sin querer ofender a ninguna persona. Si decimos que tenemos fe, pero ni salimos en el tiempo de evangelismo, ni un amén. ¿Me están escuchando, hermanos? No estoy tratando de maltratarles y ser grosero, pero estamos aquí para aprender cómo ser una iglesia arraigada. La primera marca es una fe que obra. ¿Tiene usted una fe que obra? Una fe que puede evidenciar su fe. La iglesia en Tesalónica recibió el evangelio en Hechos capítulo 17, versículos 3 y 4. Es interesante, en el versículo 9 de nuestro texto en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, vemos algo muy interesante. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. La fe que obra es una fe que abandona ídolos, que abandona la adoración a cosas en este mundo y vive diferente. Su fe, hermanos, en estos últimos días ha producido cambios visibles. Tiene los cuadros colgados en las paredes, por decirlo así, de su vida cristiana, que comprueban que de verdad tiene fe. Usted dice, pastor, yo no necesito eso. Yo sé que soy salvo. Sí, pero la Biblia dice que debemos demostrar nuestras obras, nuestras buenas obras, para que los que no crean glorifiquen al Señor. Hay un propósito de las buenas obras. No es para hacerse famoso. No es para escuchar los aplausos de los demás. No es para ser aceptado, porque ya hemos sido aceptados. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de tener una fe que obra es para que otros también tengan una fe en Cristo. Ese es el propósito. Marca número 2, y quiero avanzar. Entonces, marca número 1, una fe que obra. Número 2, un amor que trabaja. Un amor
que trabaja. La Biblia dice en nuestro texto en versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, las evidencias. Hemos podido ver la realidad de su fe en Cristo. Luego dice, y del trabajo de vuestro amor. ¿Sabe lo que implica la palabra trabajo? Hay muchas personas que no les gusta esa palabra. ¿Trabajo? Uno dice, pastor, ¿tiene una oportunidad de ganar dinero? Sí, si quiere trabajar. No. ¿Por qué no nos gusta la palabra trabajo? Porque implica un esfuerzo, sacrificio, un desgaste del cuerpo. ¿Sí? El trabajo. Al propósito, jóvenes, aprenden a ser trabajadores. Doy gracias a Dios. Realmente, hermanos, no tengo mucha queja en cuanto a los jóvenes en nuestra iglesia, porque cuando es tiempo de trabajar, trabajan. Y si no, saco la faja. Sencillo. No, pero cuando los sábados, cuando es tiempo de trabajar, ellos trabajan. En 10 minutos hacemos toda la iglesia. Es increíble. Y es bueno. No dejan de ser trabajadores. Porque lo que Dios ocupa son trabajadores. Pero es un amor que trabaja. ¿Cuál es la cosa, el elemento que impulsa nuestro trabajo? Es amor. Es amor. El trabajo es motivado por el amor, no con motivos egoístas. Este amor que Pablo menciona en versículo 3 no es un amor cómodo, que se acomoda. No es un amor fácil. Es un amor que cuesta, que requiere tiempo, recursos, esfuerzos y compromiso. Vaya conmigo, por favor, rápidamente a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. ¿Están conmigo todavía, hermanos? No están pensando en la baleada todavía, ¿verdad? Ok, estamos aquí en Juan 13, versículo 35. ¿Alguien puede leer este versículo en voz alta? ¿Algún hermano? Fuerte. 13:35. ¿Cuál es lo que demuestra que somos discípulos de Cristo? El versículo dice, el amor. Pero él tiene más conocimiento, él tiene que ser discípulo de Cristo. Mire cómo él se viste y cómo él habla, él tiene que ser discípulo de Cristo. Escúchame muy bien, hermanos, escúchame muy bien. El amor demuestra que somos discípulos de Cristo. ¿Y sabe qué, hermanos? No requiere muchos recursos amar. ¿Cuánto de ustedes le gusta que alguien se acerca y dice, hermano, es bueno verle, ¿cómo ha estado? ¿Sí? ¿No? No me importa. Bueno. Pero es interesante, hermanos, y doy gracias a Dios por este testimonio. Hay muchas personas, y el hermano Ocar es testimonio, porque cada visita que tenemos, el siguiente día él llama. Hay muchos testimonios de los que todavía no pertenecen a nuestra iglesia, pero han dado testimonio que al llegar a nuestra iglesia sentía algo diferente. Me pregunto, ¿qué fue? ¿Solo los de billete? ¿Los carrazos en el parqueo? No, nada que ver, hermanos. ¿Qué fue? El amor. El amor. Y hermanos, nosotros estamos mostrando a ellos no que somos la mejor iglesia, sino servimos al mejor Dios que existe. Dice aquí en versículo 35,
si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Hay alguien aquí en la iglesia que usted no soporta? ¡Ah! No voy a repetir eso, hermano, porque yo le quiero tanto, ¿ok? Pero hay alguien en la iglesia que dice, oh, que Dios le bendiga, pero cuesta tanto decirlo, ¿verdad? Y el culto que no aparece esa persona es el culto más rico, más agradable. ¿Alguien puede pensar en una persona? Yo estoy disfrutando de este momento porque yo estoy viendo todas sus caras. No me tiene que decir ni una palabra. Solo falta el nombre, solo eso. Pero escúchame muy bien, hermanos. Si somos discípulos de Cristo, debemos amar unos a otros. Qué bendiciones sentir amado, aún en momentos que no lo merece. Mire, para ser sincero, nada gano fingir. Yo soy hombre pecador, no soy esposo perfecto. Casi. Wow. Pero hay momentos, hermanos, con el comportamiento mío, mis hábitos, que yo estoy consciente que no merezco el amor de mi esposa. Pero ¿sabe qué? Cuando hemos tenido una conversación intensa, yo sé que ustedes no tienen esas prácticas, yo sé. Y en la mañana, cuando menos merezco, me trae un cafecito y me da un besito y me despierta con el cafecito y el besito. Esa es una bendición. Esa, hermanos, por favor, les estoy ayudando. Esa es una bendición. ¿Cómo sentimos sabiendo que no merezco? Yo me comporté mal y ella me ama. Es increíble cuando una persona en la iglesia no se comporta bien con nosotros y aún así les amamos. ¿Sabe lo que eso genera? Genera más amor. Mire, cuando mi esposa me trae el cafecito, me da un besito, yo le pregunto, ¿qué quieres, amor? Perdóname, no te merezco, ¿qué quieres? Tenga mi billetera, todas las tarjetas de crédito, todo lo que tengo es tuyo. ¿Sabe por qué? Porque el amor no merecido genera amor. Si queremos tener una iglesia amorosa, donde nosotros nos demostramos al mundo que somos discípulos verdaderos, ¿sabe qué? No va a ser amar a los fáciles, amar a las personas con quien nos llevamos mejor, es amar a las personas insoportables. Su esposo, su esposa, sus jóvenes. ¿Me están escuchando, hermanos? Es donde realmente el amor de Dios se manifiesta. Ya pasé, pero hermanos, tengo que darle número 3. Número 3, la tercera marca, una esperanza que persevera. La Biblia habla en nuestro texto aquí de una constancia. Dice aquí, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La constancia en el contexto de este versículo y de esta carta es una firmeza bajo presión. Y vamos a ver más adelante en nuestro estudio que fue una presión de persecución. No una presión de tal vez no vivir tan radical como aquellos cristianos raros, ¿verdad? No, esta es una persecución.
No es tampoco un optimismo emocional. Solo tenemos que pensar de forma positiva. No, hermanos. Esta es una firmeza, aún bajo la presión. Usted dice, ¿por qué no es un optimismo, pastor? Porque el optimismo depende de cómo van las cosas. Y ojo aquí, no todo va bien en esta vida. No todo va a salir perfectamente. ¿Cuántos de ustedes son perfeccionistas? ¿Algunos? ¿Ningunos? ¿Algunos? Dos. ¿Sabe lo que es perfeccionista? No puede descansar si algo no está puesto así. Y si la silla está un poco así, ahora me están entendiendo, ¿verdad? ¿Cuántos perfeccionistas hay aquí en esta noche? Pastor, no sería correcto, perfecto admitirlo. Yo entiendo, está luchando con el perfeccionismo. Pero escúchame, hermanos, el optimismo depende cómo van las cosas. Dice, todo va a salir bien. Eso es bueno en ciertos momentos, hermanos, pero cuando se trata de una esperanza, es algo diferente. Cuando llegan problemas, cuando hay oposición, cuando no vemos los resultados, de repente el optimismo se debilita y se desaparece. Entonces no es solo ser una persona optimista, sino una persona con esperanza en Cristo. Si las cosas no salen bien, se pierde el ánimo y se abandona el esfuerzo cuando todo depende del optimismo. El problema existe para nosotros como discípulos de Cristo, que el servicio a Dios muchas veces ocurre en dificultad. El servicio al Señor es bonito, es agradable, es llamativo, llena nuestro corazón, es una bendición. Pero ¿sabe qué, hermanos? El optimismo no es suficiente, porque cuando todo no sale como esperábamos, vamos a seguir, porque el servicio a Dios muchas veces ocurre en dificultad y no en comodidad. El contraste entre el optimismo y la esperanza bíblica es esto. El optimismo dice, creo que todo saldrá bien, pero cuando no todo sale bien, tira la toalla. La esperanza bíblica dice, confío en Dios aunque no vea resultados. Esa es la esperanza que tuvo la iglesia en Tesalónica. Una esperanza bíblica, hermanos, no se rinde, no se quiebra, no depende del momento, confía totalmente en Dios y sus perfectos propósitos, sabiendo que todo es para Él y para su gloria. Solo somos instrumentos. Solo somos instrumentos. Si hay resultados o no hay resultados, vamos a mantenernos en la esperanza que algún día Dios será glorificado. ¿Cuánto de ustedes les gusta el arte? Ver las pinturas. Para mí es impresionante ver el talento que tienen algunas personas a dibujar y pintar y dejar algo como si fuera algo real, como una fotografía. Es interesante, hermanos, que si nosotros pudiéramos traer un cuadro, una pintura bien valiosa aquí esta noche y exhibir la pintura aquí, ninguna persona va a llegar a la iglesia y ver esa pintura y decir, qué talentosa la brocha. No, porque la brocha solo fue instrumento usado por el artista. ¿Están conmigo, hermanos? Toda la gente va a entrar, va a ver ese cuadro y van a decir, qué talentoso ese hombre o esa mujer. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros somos la brocha. Y Dios, por su gloria,
nos usa, pero debemos tener una fe que obra. ¿Qué fue la otra? ¿Qué fue? Perdí mi punto. Una esperanza, no, perdón. Un amor que trabaja y una esperanza fija que persevera. Hermanos, nosotros somos la brocha. Dios quiere usarnos. Dios quiere que seamos una iglesia arraigada, una iglesia preparada, una iglesia fructífera, pero todo para su gloria. Seamos las brochas y dejamos al Señor utilizar a nosotros como iglesia, Bautista Esperanza, para marcar la diferencia en nuestro pueblo, y no solamente aquí, sino alrededor del mundo. Padre, gracias por nuestro tiempo aquí en esta noche. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el testimonio de la iglesia en Tesalónica, que bajo muchas dificultades y controversia, mucha oposición, esa iglesia perseveraba, se mantuvo fiel, arraigada y creciente. Señor, ayúdanos a aprender de estas tres marcas. Ayúdanos a tener una fe que obra, un amor que trabaja y una esperanza que persevera. Si estamos viendo una falta en alguna de estas áreas en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a fortalecer esa área, hacer lo necesario para que tengamos las tres marcas de una iglesia arraigada: una fe, un amor y una esperanza. Gracias, Señor.